Hola a todos, mi nombre es Paula y les doy la bienvenida a este espacio llamado Sin Dudas, otorgado por el Instituto de Formación Docente número 136. Les comento que hoy vamos a estar retomando este tema tan importante para nuestra formación como docente, que es los equipos de orientación. En una primera oportunidad estuvimos escuchando a otra profesional, quien coordinó la conversación fue mi compañera Soledad, pero en esta oportunidad no les quiero adelantar nada, solamente quiero que él se presente, que nos pueda comentar cómo es su trabajo y bueno, varias preguntas más que irán descubriéndose en el transcurso de este podcast. Bueno, ¿lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Me presento. Mi nombre es Jorge Estanga. Podríamos decir, a modo de presentación, que soy psicólogo, psicoanalista, lacaniano. ¿Cómo se explica esto? Soy licenciado en psicología, con una formación y una orientación psicoanalítica, y dentro de esa orientación psicoanalítica, específicamente dentro del mundo del psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí? Bueno, actualmente trabajo en una institución educativa, en un colegio, principalmente como planta permanente en el nivel primario y a su vez en el nivel inicial. En ambos niveles, pivoteo en ambos niveles y tengo a su vez algunas intervenciones específicas en el nivel secundario. Con lo cual, bueno, mi labor en la institución de alguna manera transversaliza los tres niveles educativos, con lo cual, bueno, puedo dar cuenta de un panorama más global del rol del orientador escolar en la institución. ¿Qué más le puedo contar acerca mío? Atiendo en consultorio particular privado, ¿sí? Mis pacientes, soy docente en la UNLP, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dar charlas, talleres y todas actividades que tengan que ver con la divulgación y la transmisión, principalmente del psicoanálisis, pero a su vez de ciertas experiencias del el rol del psicólogo, el orientador en el ámbito educativo. Hay tantas preguntas por hacer, pero bueno, comienzo con esta. ¿Cómo es la articulación con el docente, la familia, la niñez, estos actores tan importantes, ¿no? Dentro de una institución? Seguramente hay fallas, pero bueno, quiero que vos me las comentes y que podamos aprender desde tus palabras y tu experiencia. Bueno, en relación a esta pregunta de cómo es la articulación con los diferentes actores institucionales, yo diría principalmente que resulta imperioso trabajar en red, trabajar en equipo, que a su vez exista una comunicación fluida entre los diferentes actores institucionales. Es fundamental un trabajo articulado, es fundamental la interdisciplina, es fundamental el intercambio. Yo pienso al equipo de orientación como un gran motor en lo que es el ámbito educativo. Si nos ponemos a pensar, tiene que tener una articulación directa con los directivos, tiene que tener una articulación directa con el corazón de la institución educativa, que son los docentes, tiene que tener una comunicación activa con los profesionales externos que atienden a los estudiantes, tiene que tener una comunicación fluida con las familias, tiene que tener una comunicación fluida con la comunidad y fundamentalmente tiene que ser muy cercano al estudiante, al alumno, que en definitiva son los principales destinatarios de todo este entramado institucional que, insisto, es necesario que funcione de modo articulado. La mala noticia del caso, podríamos decir, que en los avatares institucionales jamás funciona como uno pretende que la cosa funcione, con esta articulación, comunicación fluida y demás. ¿Y cuáles son los tropiezos de esto? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con malos entendidos, nos encontramos con lo que no sale, nos encontramos con lo que no se dice, nos encontramos con lo que falla, nos encontramos con la diversidad de humores institucionales, con las diferentes relaciones de poder que están tensionadas, con los egos, con los intereses en juego, etcétera. Con lo cual es una cantidad enorme de variables con las que hay que saber hacer cada vez. Entonces, en un panorama tan diverso y tan complejo, yo creo que es, insisto, indispensable lo que mencionaba al principio.
Si tenemos algo que coincidimos es que consideramos al niño como el centro de todo, ¿no? Entonces yo quisiera saber, y seguramente la audiencia también, ¿qué criterios tomás a la hora de trabajar con un niño? Desde mi punto de vista, el principal criterio a la hora de trabajar con un niño y la ética que debe orientarnos, al menos desde mi práctica, desde mi profesión y desde mi orientación, es la ética del síntoma. Es decir, lo principal con lo que uno se tiene que orientar cuando trabaja, cuando aborda a un niño en una institución educativa es el síntoma. Nos van a venir a buscar en función de los síntomas y uno tiene que saber leer e interpretar los síntomas de estos niños y bueno, en base a eso, en base a esa lectura que uno haga, ir orientando a los docentes, a los padres, a las familias, articular con los profesionales externos y demás. Pero nuestro principal criterio de abordaje como orientadores escolares es la ética del síntoma. Nos tenemos que basar en ver de qué está sufriendo ese niño en particular, en esa escena en particular, y tratar de alguna manera de desentramar ese escenario. Sabemos que el tiempo trae muchos cambios, ¿no? Y uno de ellos que podemos hacer referencia es que antiguamente se llamaba gabinete, ¿no? A este espacio cedido dentro de una institución. Ahora es llamado equipo de orientación. ¿Hubo otros cambios que han sucedido dentro de este espacio? Bueno, esta pregunta es interesante. Yo siempre digo que la nominación hace a la cosa y en este caso en particular es un ejemplo emblemático porque pasamos de la vieja mención del gabinete a la nominación de equipos de orientación escolar. Es súper interesante porque la palabra gabinete, si uno se pone a investigarla, viene más del paradigma médico, ¿no? De esto de atender al niño problema, ¿no? Como si fuese una salita de primeros auxilios o una salita médica donde hay que prestar una atención del orden de la salud a algo que no funciona, al niño problema, ya sea con problemas de aprendizaje o ya sea con problemas de conducta. Obviamente esto nos ubica en un nivel de intervención donde ya está la cuestión sintomatizada, por así decirla. En cambio, hablar de equipos de orientación traza un eje totalmente distinto de intervención porque primero, el abordaje es preventivo, no vamos a atender, por así decirlo, a algo que ya está funcionando, sino más bien nos estaríamos anticipando antes de que algo de esto ocurra. Entonces nos ubica en un nivel de diálogo fundamentalmente con los actores institucionales y de prevención, ¿sí? Yo tengo una anécdota en relación a este cambio y otra cuestión importante. Los gabinetes hablan de lugares lejanos, lugares muy lejos de lo que es la realidad de un estudiante de un colegio. Generalmente son lugares apartados, que quedan, hay que subir escaleras, quedan alejados para mí de lo que es la realidad de lo que ocurre en un colegio. Bueno, en nuestro caso en particular, por ejemplo, lo que hemos hecho para romper este estigma de que al gabinete iban los niños problemas, hemos abierto las puertas del equipo, invitando a cada uno de los cursos a modo de excursión. Ambientamos el lugar de una manera muy linda, con pizarrones, con juegos, con rompecabezas, con ajedrez, con cartas, con hojas para colorear, etcétera. Y de esta manera vamos invitando a modo promocional, por así decirlo, a los diferentes estudiantes del colegio a que vengan a jugar, a dibujar, bueno, a pasar un rato distendido. Se empezó a dar de que empezaron a dejar pegados los dibujos. Bueno, hoy uno entra al equipo de orientación y les aseguro que tiene un tinte totalmente distinto a lo que era la vieja concepción de los gabinetes. Esto me parece importante porque cuando realmente nosotros tenemos que hablar con un niño y lo llevamos a este espacio, eso ya es un espacio familiar, conocido y un espacio donde fueron a recrearse, a dibujar, a divertirse. Entonces, bueno, es un lugar natural, es un lugar conocido, es un lugar abierto, es un lugar agradable. Entonces, creo que esa es la prevención por excelencia y lo mejor que le puede pasar a un equipo de orientación es tener las puertas abiertas y funcionar de esta manera. ¿Cuánta riqueza tiene todo lo que nos estás comentando? Eh, pero bueno, siguen surgiendo preguntas, ¿no? Y entre ellas se encuentra algo que seguramente es importante, ¿no? Porque
quisiera saber cómo impacta tu rol en los niños, ¿no? Y cómo es esa interacción también con la institución, que es algo tan importante, ¿no? Porque estamos en medio de mucha gente, de diversidad de personas. ¿Cómo es eso? A ver si nos podés comentar. ¿Cómo repercuten las problemáticas sociales, cómo impactan en los niños? Yo diría que de manera directa. Los niños son esponjas, son resonadores directos sociales de lo que está ocurriendo en el mundo de afuera, en el mundo exterior. Por eso es muy valioso nuestro rol dentro de la institución educativa, porque ahí tenemos un termómetro, un indicador, un parámetro, una muestra absolutamente representativa de la sociedad. Si uno quiere saber cómo está una sociedad, tiene que meterse, adentrarse, interactuar con la escuela, con el colegio. No hay mejor indicador de la realidad social que el colegio. Por eso son espacios tan privilegiados y tan valiosos, porque siempre tienen vigencia y siempre nos van a dar un pantallazo, una radiografía de lo que es la actualidad. Creo que esta próxima pregunta que te voy a realizar está casi dicha, ¿no? Porque se nota en tus palabras, pero quiero un poquito más. A ver, ¿qué parte de tu trabajo te gusta más? ¿Qué parte me gusta más de mi trabajo? Justamente el contacto con los niños. Tienen una frescura, una espontaneidad, una cuestión tan cristalina, tan legítima, tan genuina, que es atrapante. Es atrapante porque uno nunca se puede aburrir. Siempre tienen alguna ocurrencia, alguna salida, algún chiste que te hace irte, diría, diariamente cargado de energía y cargado de anécdotas. Yo diría que la parte que más me gusta de mi trabajo justamente es trabajar con niños y todo lo que eso implica, ¿sí? Uno en la formación, ¿no? De una profesión adquiere un montón de conocimiento, pero en el campo se adquiere experiencia. ¿Qué le recomendarías a un orientador? ¿Qué experiencias te sirvieron a vos, ¿no? Para seguir adelante con tu profesión? ¿Qué le recomendaría a un orientador? Principalmente que se forme, que no deje nunca de formarse, que supervise, que hable con gente de mayor experiencia que lo pueda orientar y que camine, principalmente que salga de la oficina, que salga de este viejo gabinete, que camine los recreos, que se vincule, que recorra cada uno de los rincones institucionales, que hable con los principales actores institucionales y fundamentalmente que escuche. En mi caso particular me ha servido mucho mi práctica ir a la cocina, hablar con la gente que cocina, ir al buffet, hablar con los recepcionistas, hablar con la gente que limpia, hablar con los docentes de más años, hablar con los nuevos, hablar con los coordinadores, recorrer y estar en permanente contacto con la institución y fundamentalmente con los estudiantes. Y desde mi punto de vista, el espacio privilegiado para esto son los recreos. Y ahora podría preguntarte, ¿cómo se impone tu rol en la institución? ¿Cómo definiría la vinculación con los diferentes actores institucionales y fundamentalmente con los docentes? Diría que es una vinculación inicialmente difícil y finalmente necesaria. Es decir, cuesta hacerse un lugar, delimitar un lugar, entender el rol, que la institución entienda el rol, que lo respete el rol, que sepa para qué estamos ahí, para qué no estamos. Y una vez que esto empieza a articularse en el engranaje institucional, el orientador escolar se termina convirtiendo en una figura necesaria. Una figura de consulta, una figura de orientación, una figura a la cual tarde o temprano todos terminan acudiendo para alguna cuestión específica en particular. La verdad que tus respuestas son muy enriquecedoras y por eso no quería pasar por alto en preguntarte si guardás algún recuerdo especial que te animes a compartir con nosotras, de algún niño, de algún proyecto. ¿Qué me podés decir con respecto a eso? Recuerdos tengo miles, anécdotas un montón. De las más divertidas, bueno, me han frenado a la salida del jardín, los padres muy preocupados porque el hijo quería, acomodé el lugar, invitarme a su cumpleaños, por ejemplo, participar de campamentos, participar de salidas educativas y las nominaciones más disparatadas del rol, como vos sos el abogado de las emociones o vos sos el doctor de la mente mental.
bueno, etcétera. Ellos van encontrando el modo de definir nuestro rol ahí, para qué estamos. Pero bueno, me parece que lo más lindo que le puede pasar a nuestra función es esto, que los niños, los estudiantes nos encuentren cercanos, nos encuentren como personas en las cuales poder confiar y en las cuales poder acudir en los momentos, ya sea de máxima angustia o de máxima alegría, de preocupación o de juego, que sepan que pueden contar con nosotros. ¿Cuánto hemos aprendido con este tema? Yo sé que no está muy transitado, sino que empezamos a conocerlos cuando estamos involucrados en una institución, ¿no? Como docentes. Por eso es tan necesario tener esta vista previa, ¿no? De lo que nos espera a futuro y poder aprender un poquito más, ¿no? Siempre aprender un poquito más. Espero que les haya gustado y que sea tan gratificante como lo fue para nosotras. Desde ya le agradecemos a cada uno de los oyentes y en especial la participación de estos dos profesionales que dispusieron de su tiempo para poder darnos este privilegio hermoso de poder aprender y de saber de estos equipos de orientación que son tan importantes dentro de una institución. Muchos besos y que les vaya bien.